Continuando con la serie de curiosidades de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, hoy les traigo un nuevo video, ahora tratando las curiosidades del capítulo 5. Así que, sin más, comenzamos. Algo curioso respecto al anime y su adaptación, y que es recurrente cuando se habla de posibles conflictos entre la misma gente de dentro de las murallas, como lo es en este caso, que Erwin habla de la posibilidad de una guerra civil entre los habitantes del Muro Rose y el Muro Sina, es el hecho de entregar contenido visual que complementan los diálogos. Esto ya se vio antes, por ejemplo, en el episodio 11 de la primera temporada, donde se ampliaba la cantidad de imágenes que complementaban las palabras del comandante Pixis en torno a que la humanidad podía acabar desapareciendo no por los titanes, sino por conflictos entre sí. En el manga, vemos que las personas que están paradas más cerca de Pixis están mirando de frente, pero en el anime vemos que algunos se suman al asombro de escuchar lo que se supone sería el testamento final de Erwin. Entre ambas versiones, antes de que se le ceda la palabra a Pixis, apreciamos que parte del diálogo entre Erwin y los altos mandos difiere, en parte por el cambio en el orden de sucesos, o bien porque la adaptación animada prefirió enfocar el diálogo en otros aspectos. En el manga, uno de los que acompañan al rey cita las posturas que ha mantenido Erwin en el último tiempo, señalando cómo él afirma que a los de la sociedad comercial Rips los mató alguien ajeno a la legión para luego llevarse a Eren e Historia, que la legión no se opone a la monarquía y que su desmantelamiento será perjudicial para la humanidad. No obstante, luego ellos le sacan en cara a Erwin que más cosas han pasado allá afuera mientras tanto, refiriéndose al asesinato de diversos policías militares por parte de Levi que se dio el día anterior, con lo que ponen sobre la mesa que sus acciones no son más que un desafío a la paz de los muros. Por otra parte está el anime. No lo aseguraría al 100%, pero creo que ya había pasado al menos más de un día desde la batalla entre Levi contra Kenny y los del escuadrón de supresión antihumanos, razón por la que acá no vemos que le informen a Erwin sobre eso presentándolo como un suceso ocurrido el día anterior. En cuanto al diálogo, lo que vemos es que le dicen a Erwin que no están ahí para hablar sobre el futuro de las murallas o sobre el asesinato del que se le acusa, sino de su violación a la cláusula que establece que es un delito imponer el beneficio propio por sobre el destino de la humanidad, que se efectuó al negarse a entregar a Eren. Ante eso, Erwin reclama que le necesitan para recuperar la muralla María, ante lo que los altos mandos le dicen que eso no lo decide la legión, y que Eren de por sí es un sujeto peligroso. Por último, le señalan que incluso fingió un secuestro para esconderlo, y que le acusan de haber silenciado a Dimo Rips tras utilizarlo. Un detalle pequeño, pero que se me hace curioso, es que mientras que en el manga, el que le cedió la palabra a Pixis se ríe sin escrúpulos cuando Pixis, sabiendo nosotros que está actuando como si no estuviese cooperando con Erwin, dice que le ofende que piensen que las tropas estacionarias y el cuerpo de reconocimiento cooperan, diciendo luego que los titanes estarán decepcionados si no queda tanta gente viva cuando lleguen. Mientras que en el anime, el tipo suelta una risa pequeña, pero se contiene enseguida y recupera la compostura. Resulta curioso ver que en el anime, le piden permiso al supuesto rey para empezar a discutir la sentencia de Erwin, pues incluso para eso el viejo no dice nada y se mantiene en la misma postura que ha tenido en todas sus apariciones. Algo que el anime omite con respecto al manga, es el flashback que se mostraba cuando ya se están por llevar a Erwin a su ejecución, donde se veía a Pixis expresarle a Erwin sus dudas frente a su plan, al explicar que a la larga no hay ninguna garantía de que los poderes y la tecnología que se supone esconde la monarquía podrán conservarse si derrocan a esta última. Ahí también veíamos a Nifa, que en dicha versión estaba viva cuando esos dos hablaban, sirviendo de intermediaria entre Erwin y los miembros de la legión que trabajaban para obtener información de quienes querían llevarse a Eren e Historia. El anime por su parte, solo nos muestra a Nail cuestionándose que Erwin deje que todo termine así. Por su parte, un poco más adelante, el manga mostraba la parte donde Erwin le decía que le confió algo a Pixis, y que si se efectuaba aquello, él solo observaría. El anime puso esa escena en el momento cronológico donde se daba, como se comentó en un video anterior. Refiriéndonos al anime, resulta curioso ver que incluso en estos tiempos, siguen reciclando la escena del episodio 2, del titán acorazado destruyendo la puerta del Muro María. En este caso la usaron seguramente para dar a entender que el nuevo ataque, que como sabemos era falso en verdad, se dio de la misma manera que esa vez, con el acorazado rompiendo la puerta en cuestión.
Y referente a la escena que representa aquel supuesto ataque, resulta curioso, porque si nos fijamos, ya había pasado antes que se mostraba una, entre comillas, escena falsa, que involucrara a Reiner y Bertolt. La primera fue cuando este último contaba la supuesta historia de que en su pueblo vio a un titán desde su ventana, para luego proceder a huir como toda la otra gente. Como había sido en capítulos anteriores, seguimos apreciando que, exclusivamente en el anime, los altos mandos se refieren a Roth Reis, dejando entrever que en verdad él era el hombre con más poder dentro de los muros. Cuando llega Zackley y toda la prole en el momento donde se anuncia que la noticia del ataque de los titanes era falsa, también apreciamos diferencias en el enfoque que tiene el diálogo entre ambas versiones. Yo personalmente, prefiero como fue en el anime. En el manga, fuera de todos los diálogos que tienen sus equivalentes o bien líneas similares en el anime, vemos que se hace alusión a que se publicó un diario por parte del periódico Berg, o sea aquel al que pertenecen los dos periodistas estos, que incluía el testimonio de Flegel en cuanto al asesinato de su padre y cómo la policía militar inculpó a la Legión, cosa que comprobaron con sus propios ojos los habitantes de Trost, mientras que a la vez denuncia que todo el sistema de información público está sometido a la presión monárquica, concluyendo finalmente con el testimonio del policía militar que confesó que el rey era un fraude, y que el verdadero vivía escondido. Por su parte, el anime destaca con un buen parlamento de Pixies, que señala que todo aquello no era una mera amenaza, sino que era un golpe de estado. Luego, con el hecho de que se muestre explícitamente cómo se contuvo a la policía militar interior. Y por último, con mostrarse a Erwin devolviéndole la acusación a los altos mandos en torno a la cláusula que declara un delito anteponer el beneficio propio por sobre el futuro de la humanidad, al decirles que si la emergencia sobre el ataque de los titanes hubiera sido real, entonces ellos habrían estado infringiendo dicha cláusula al oponerse a la llegada de los refugiados, estando también el hecho de que impusieron a un rey falso, y que por ende deberían ser ejecutados. A diferencia del manga, cuando el anime vuelve a enfocar a Levi y compañía, mantiene el misterio en torno a que la última vez se dio a entender que los estaban rodeando, en cambio el manga muestra desde el principio que al final quien se acercaba eran Hanji y los otros. Lo que sí, en el anime no vemos a Marlowe y Hitch presentes como en el manga. Podemos ver que Mikasa está genuinamente muerta en esta escena, XD. Aunque de hecho, en el manga al menos la veíamos sonreír mientras todos celebraban el éxito del golpe de estado. En las curiosidades del capítulo anterior hablé de que el anime omitió la escena que mostraba la, entre comillas, discusión, producto de que Roy no accedía a publicar la verdad en la próxima edición del periódico. No obstante, siendo fiel a lo que mostraba el manga, al final el anime por lo menos mostró la conclusión de esa escena, donde le terminan por convencer, solo con la diferencia de que en el manga solo salía el otro periodista, pero acá sale Flegel también. Con respecto a la parte donde se enfocan a los diversos personajes que, en palabras de Hanji, tomaron las decisiones que en su conjunto lograron cambiar las cosas, una diferencia que en lo personal no me agradó mucho, es que producto del cambio en el orden de sucesos, es distinto el enfoque que se le hace a Dimo Rix, más que nada me molesta un poco porque el anime no se tomó la molestia de hacer que la cooperación entre él y Levi tuviera ese toque de compañerismo que reflejaba el manga, cuando ambos hicieron un trato sobre la muralla. Con respecto al manga, el anime no hace este enfoque sobre Kenny, Rob, Historia y Eren cuando, confirmado ya el golpe de estado, Hanji y los demás se preparan para luchar la última batalla e ir a rescatar a Eren e Historia. Me causa cuidado la información que presenta la imagen de entre comerciales, pues si se fijan, revela información de la que se supone deberíamos enterarnos viendo el capítulo. Además, lo que sale acá ni siquiera se revela en este episodio. Una parte exclusiva del manga es esta, que muestra lo ocurrido con Hanji horas antes de que ella llegase a donde Levi y compañía. La vemos dejando a Roy, que tiene por encargo repartir el nuevo periódico y movilizar a toda la gente relacionada al periódico y a sus familias al distrito de Trost, para luego ir afuera con Moblit en busca de algún mensaje de Levi, siendo ahí que se encuentra con los recién sumados a la causa de la Legión Marlowe y Hitch, viendo al final que, tras presenciar que Erwin tuvo éxito, le dice a Moblit que le vaya a informar a él sobre la pista que les llevaría con Roth Reis. Y, como ya mencioné antes, cuando vemos a Eren despertar en la cueva de los Reis, recién X mostró el recuerdo que Eren tenía sobre Frieda Reis, que en el manga se daba cuando él descansaba después de los experimentos que hicieron con él.
De hecho, la adaptación de esa escena coincide también con el debut del personaje de Frieda en el anime, ya que en los 4 capítulos anteriores nunca se incluyó la escena que la mostraba acompañando a Historia de Niña, que correspondía al capítulo 54 del manga. Y por último, este episodio cubrió el capítulo 61, y parte del capítulo 62 del manga. Y adicionalmente, la escena de Eren viendo a Frieda en sus recuerdos, que pese a que fue puesta de otra manera, correspondía al capítulo 53 del manga. Y bueno chicos y chicas, eso fue todo por las curiosidades del 5º capítulo de esta tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Espero que les haya gustado, y bueno como siempre, no olviden dar manito arriba, comentar, compartir, ver mis demás videos y suscribirse. Que estén muy bien todos y todas, y hasta la próxima.